Continuamos con Enlace Internacional. Como te anticipamos, estamos en contacto vía Skype con Mauricio Zabalza. Él es periodista argentino radicado en Nueva York, justamente para analizar en profundidad un poco sobre la situación inmigratoria en relación a los distintos sucesos que se han dado desde que asumió la presidencia Joe Biden, sobre todo entendiendo que es uno de los temas fundamentales, podríamos decir, de discusión en los Estados Unidos. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Mandan, buen día. Antes que nada quiero agradecerles porque es el único medio que me ha llamado para hablar de este tema que a mí y a todos los hispanos que estamos acá nos parece de primera necesidad, ¿no? No, gracias a vos, Mauricio. Bueno, justamente este tema nos ha llamado la atención teniendo en cuenta las novedades que se han dado a conocer en cuanto a que, por ejemplo, en marzo se detuvieron a 171.000 migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es realmente una crisis humanitaria lo que está viviendo allí la frontera? Bueno, a ver, vamos a hacer un poquito de historia con esto. Los inmigrantes, sobre todo aquellos de países centroamericanos, también muchos mexicanos, no han dejado de venir nunca a este país. Por eso es el país con más personas sin papeles en el mundo, Estados Unidos, que sin embargo vienen porque justamente siempre se consigue trabajo en este lugar, ¿no? Cosa que no pasa justamente en los países centroamericanos. Ahora, ¿qué había pasado? Por la cuestión de Trump y su política no inmigrante, de hacer América grande de vuelta, pero con americanos, se había puesto mucho más duro, se anunció la cuestión del muro, también cada niño que venía se separaba de su familia, que acá es lo grave de lo que pasó en su momento y que ahora de pronto cambió un poquito, y se lo ponían prácticamente en celdas que parecían jaulas, que todos horrorizados lo mirábamos en el mundo. Ahora, como te decía, los inmigrantes no dejaron de venir nunca. ¿Qué pasó? Asume Biden como una nueva esperanza para todos aquellos que de pronto quieren conseguir trabajo y que en sus países la pasaron o la pasan realmente muy mal, y se han dado cuenta de que Biden dijo: no vamos a detener a los niños que vengan solos, o sea, sin sus familias, porque ¿qué estaba pasando? Estaban deportando a las familias enteras, ¿no? Entonces empezaron a venir los niños solos. Los padres largaron solos a los hijos a las fronteras, y se encontró con que Biden se encontró con un montón de niños detenidos y sin embargo no estaban los padres para deportarlos, así que se tuvieron que quedar en Estados Unidos. Y ahí está la cuestión, que de pronto aprovechó la coyuntura del Partido Republicano, contrario a Biden por supuesto, a decir de que se estaban dejando entrar a toda esta gente. Hay que recordar, yo no sé si ustedes empiezan, el primer discurso que hizo Trump cuando empezó la campaña allá por el 2016 fue decir que los mexicanos eran todas personas que traían droga, que eran violadores, que eran ladrones, y esa es prácticamente la temática del Partido Republicano, que ahora está atacando a Biden, aunque se está haciendo las cosas de una manera mucho más humanitaria. De hecho, pone a su vicepresidenta, Kamala Harris, a que se encargue personalmente de esta cuestión, ¿no? Bien, Mauricio, en relación a lo que estabas planteando del rol del Partido Republicano, podríamos decir que se ha hasta organizado en oposición absoluta al gobierno de Joe Biden, con críticas muy fuertes hacia la vicepresidenta Kamala Harris. Habían críticas desde los gobernadores de Arizona, del gobernador de Texas, en relación a que hablaban de que no tenía idoneidad de la vicepresidenta. ¿Qué opinás vos sobre esto? Lo que pasa es que todo tiene que ver con todo, ¿no? El Partido Republicano, cuando empezó esta crisis de que empezaron a venir de a miles, más aún de lo que venía normalmente cuando arrancó Biden, se sentó en la televisión a comer pochoclo y a mirar cómo iban a criticar fundamentalmente a Biden con esta cuestión, ¿no? Y hay que tener en cuenta que toda la franja de Estados Unidos, sobre todo Texas, tiene una política antimigrante muy, muy grande, ¿no? De hecho, Texas es el estado que, por ejemplo, tiene Ted Cruz, que ha hecho unas encendidas defensas del presidente Trump con toda esta cuestión, y justamente el muro y todas esas cosas se hicieron en ese estado que está limítrofe con México, que es justamente por donde entra tanta gente, ¿no? Entonces era obvio
que esto realmente iba a pasar y que quien estuviera a cargo, sea Kamala Harris o cualquier otra persona del gobierno, iba a ser criticada por esta cuestión, porque la idea es justamente para aquellos que son del Partido Republicano, sobre todo el ala más dura, aquel 30% que de pronto tuvieron que ver con el ataque al Capitolio, no quieren inmigrantes en este país, y uno lo ve, ¿no? Cuando uno habla en español te dice, estamos en América, hay que hablar inglés, aunque por ahí no saben o ignoran que la Constitución de Estados Unidos justamente no declara un idioma oficial en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Mauricio, recién señalabas esto del cambio en los procesos migratorios con respecto a Trump y Biden. Este cambio que se dio a conocer de que desde la administración de Biden se dijo que no se iba a deportar a los chicos, los menores de edad, a los niños que no fueran acompañados. Y esto ha sido criticado por el Partido Republicano porque dicen que lo que está generando es este hacinamiento en los distintos departamentos de detención de la zona de migraciones. ¿Qué es lo que pasa efectivamente con esto y si es así, si se interpreta como una suerte de llamada a los migrantes a que vayan a la frontera? Bueno, justamente ayer casualmente se divulgó un video de Biden hablando de aquellos que son ciudadanos, que fueron proclamados ciudadanos de este país, diciendo agradecemos que estén en este país, agradecemos todo el trabajo que hacen de mano de obra, todo el trabajo que por ahí de pronto nosotros lo sabemos que nadie quiere hacer, y eso fue interpretado como que era justamente un llamado a más inmigrantes. Lo cierto que en la administración Trump no dejaron entrar prácticamente a nadie, fueron muy duros con la cuestión y los mandaron para el lado de México, que han estado miles y miles acampando durante tiempo diciendo nosotros vamos a revisar su proceso, cosa que nunca pasó, por supuesto. O sea, nadie creía que estuviera un juez mirando el proceso de alguien ilegal entrando a este país, ¿no? Lo cierto que bueno, que ahora sí se está haciendo esa cuestión, con todas esas personas que trataron de entrar y que fueron de vuelta justamente a México, firmando una petición de que querían entrar justamente por asilo, porque hay que tener en cuenta que si uno recorre un poco Centroamérica, hay gente que realmente la está pasando muy mal y han venido de guerras, de situaciones internas y buscan justamente el exilio económico de sus tierras, ¿no? Mauricio, en relación a lo que planteas, vemos que hay un interés muy importante por parte de la vicepresidenta Kamala Harris de potenciar el diálogo y los vínculos con 3 países en particular, haciendo referencia a Honduras, Guatemala y El Salvador, justamente para dar garantías en dichos países y que no sea tan seductor viajar a los Estados Unidos. ¿Cómo ves vos esta estrategia de tratar de hacer eje en los países antes de que los migrantes salgan hacia los Estados Unidos? Bueno, a ver, evidentemente el dinero, y yo supongo que en esta época tan extraña que vivimos, las vacunas van a ser moneda de cambio, ¿no? De hecho, estoy seguro, y se habló, hubo un rumor por ahí de que se podrían proveer vacunas a México justamente para que el presidente López Obrador ponga más fuerza en lo que es la frontera con Guatemala, ahí en la parte en el norte de Guatemala, donde está Tikal, y en la parte de abajo, donde está Chiapas, que realmente entra mucha gente por ahí. El problema por ahí no es tanto la frontera de Estados Unidos, sino la frontera de México, que deja pasar esa gente, ¿no? Pero bueno, me parece que toda esta negociación de pronto va a llegar a buen puerto. El problema pasa porque la gente de esos países, si uno recorre, yo he estado en Centroamérica, realmente la pasa mal. Ese es el problema central de todo. ¿Y qué pasa? Viene el tío, viene el primo, viene el hermano y enseguida llaman a todos sus familiares, a todos sus vecinos, dice vamos a la América que ahí realmente estamos bien. Y uno cuando anda por ejemplo por Guatemala, uno lo ve claramente, ¿no? Terminan comprando pequeñas parcelas y hacen en el medio del campo una casa de alto, ¿no? De 2 pisos, por ahí muy precaria, y eso enseguida dicen, eso es una persona que está en Estados Unidos, ¿no? Que está ayudando a su familia. De hecho, las remesas, el envío de dinero de Estados Unidos, es justamente la entrada más importante de dinero que tiene México y todos los países de Centroamérica, ¿no? Exacto. Mauricio, y te consulto, ¿cómo está la situación actualmente allí en lo que es la frontera? ¿Están deportando inmediatamente? ¿Dejan ingresar? ¿Cuáles son los procedimientos, por ejemplo, con estos chicos que no se los está deportando? Por ejemplo, esto que anunció Mallorcas, de que no se los deportaba. ¿Qué es lo que hacen con esos chicos? Bueno, lo están reacomodando con las familias. A los mayores definitivamente los deportan, ¿no? Esa es la verdad. Pero eso no ha cambiado incluso desde la época de Obama. Obama fue el presidente que más deportó en la historia, algo de 3 millones de personas. A mí me consta de haber visto un avión en Centroamérica
de carga, donde abrieron la parte de atrás y bajaron cientos de personas ahí que fueron deportadas. En cuanto a los chicos, obviamente que se le da familias sustitutas, se le está tratando de ubicarse. Primero el Estado trata de ubicar a sus familiares, porque ¿qué pasa? Los chicos cruzan, pero seguramente tienen algún conocido acá. Los mandan con un número de teléfono pasó hace poco con una familia de New York. Dice, bueno, comuníquense con este número, porque en este número justamente hay un familiar, un amigo que de pronto pueda tener a los chicos. Así que tienen un trabajo muy grande ahí en la frontera de la organización justamente de estos menores que están viniendo. Ojo que menores, y no estamos hablando de chicos de 3, 4 años, que los hay. Estamos hablando de chicos de 15, 16, 14, o sea, personas grandes que de pronto pueden venir y trabajar en lo que se le llama la mano de obra barata acá en Estados Unidos, ¿no? Mauricio, en relación al rol que ha tomado Kamala Harris, dado el pedido de Joe Biden de que sea ella la encargada de administrar las distintas políticas que se apliquen en materia de inmigración, ¿vos creés que puede llegar a ser un desafío que le dé la posibilidad de ser candidata a presidenta o de que la corra del marco político? ¿Vos creés que es tan importante el tema que está manejando? Lo que pasa es que Kamala Harris evidentemente va a hacer el trabajo, se podría decir sucio, que Biden en estos primeros 100 días de gobierno me parece no tiene que ser, porque el público americano está fundamentalmente acogido a la cuestión de la vacuna, ¿no? Y de cómo se está desarrollando la cuestión, y me parece que aquellos que están dirigiendo en este momento no quieren justamente sacar a Biden de la cuestión, que de hecho todos los días se está haciendo anuncios importantes. Ya a partir de una semana se van a poder vacunar todos los adultos en Estados Unidos, a este ritmo que llevan de casi 4 millones de personas por día vacunados. Entonces, es obvio que pusieron a una persona importante del gobierno, pero bueno, con peso propio. Hay que tener en cuenta que Kamala Harris luchó mucho por aquellos más desfavorecidos, ¿no? Ella, en la época de 2008, cuando se va el gobierno de Bush, que deja ese desastre económico tan grande con la cuestión de las hipotecas, fue Kamala Harris, como fiscal del estado de California, quien luchó a favor de la gente en contra de los bancos. Así que ya tiene un historial en esa cuestión Kamala Harris, y seguramente se va a manejar un poquito mejor como pez en el agua que Biden, que está convocado, como te decía, a la cuestión de la vacuna, ¿no? Bien. Mauricio, te consulto en cuanto a lo que se espera de las elecciones de medio término del 2022. ¿Este tema de inmigración podría llegar a afectarlo al Partido Demócrata y podría beneficiar al Partido Republicano, teniendo en cuenta que fue uno de los ejes de campaña de Donald Trump? Y bueno, justamente va a ser el caballito de batalla del Partido Republicano. Es claro que en el mundo por ahí esto no se ve, pero acá cuando lleguen las elecciones de medio término va a ser justamente uno de los temas. Ahora, me parece que para mí va a prevalecer la cuestión de la gente vacunada y de la vuelta a la normalidad. Hay que tener en cuenta que también Biden anunció un proyecto grandísimo de infraestructura que le va a dar trabajo a mucha gente, sobre todo le va a dar trabajo a gente que por ahí no está colegiada, que no tiene tanto estudio de esto de empezar a arreglar rutas, puentes en todo el país, en un plan realmente mega fantástico. Y me parece que la cuestión económica, como siempre, va a prevalecer en Estados Unidos, ¿no? Como ya lo dijo algún presidente en un debate público, es la economía, estúpido. Entonces, de pronto podrá haber una retórica de Trump y sus seguidores con el tema inmigratorio, pero lo que importante va a ser la vacuna, la vuelta a la normalidad y la economía, como siempre, en Estados Unidos. Mauricio, en relación a la situación parlamentaria, en las próximas elecciones intermedias el Partido Demócrata se juega prácticamente la gobernabilidad, podríamos decir, en el sentido de que en el Senado están con una paridad en la que define Kamala Harris. ¿Qué imagen crees vos con la que va a jugar, podríamos decir, el Partido Republicano para poder contrarrestar al Partido Demócrata, dado que ha terminado muy desgastado el Partido Republicano? Le va a costar muchísimo. Y por cierto, cuando apareció de vuelta Trump en una convención conservadora en Florida, se vio que las caras siguen siendo lo mismo, ¿no? Aquellas personas que por ahí hicieron tan mal al partido también, ¿no? Hay que tener en cuenta que a ver, voy al ejemplo de Ted Cruz porque es un ejemplo muy claro, que es el senador de Texas. Texas
es por sí el estado que, por ejemplo, va a abrir ahora el estadio de béisbol, ya lo abrió, con capacidad total. Y es el lugar donde no se usaban máscaras y donde no importaba nada y donde por ahí muchos no se quieren poner la vacuna tampoco. Así que hay que tener en cuenta que hay un sesgo por ahí un poco extraño de algunas personas del Partido Republicano y que después del acto que hizo Trump en el conservador se vio que estuvo como fortalecido, ¿no? Así que yo no creo que de acá a las elecciones de medio término haya mucho cambio en el Partido Republicano en cuanto a las figuras que se están mostrando, porque obviamente quedó un poco muy revuelto y aquellos que por ahí dentro del Partido Republicano están en contra de Trump y sus seguidores tampoco pueden hacer nada porque tienen miedo de perder sus bancas o por ahí no ser candidatos si no son apoyados por ellos. Me parece que la verdad se va a ver cuando sean las elecciones para presidente. Perfecto. Porque ahí ya va a pasar mucho más tiempo, seguramente va a haber muchos más procesos, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el mismo Trump va a tener procesos judiciales, no solo por lo del 6 de enero, sino por algunas cuestiones más, y ahí va a ser un poquito muy clara. Me da la impresión que la del medio término no da tanto tiempo, tanto margen, así que de pronto, si Biden sigue con esta cuestión de la vacuna, si siguen con la recuperación económica, que ya se está dando, yo vivo frente a una ruta de entrada justamente a la ciudad de Nueva York y uno ve que hay camiones todo el tiempo y el camión quiere decir que están transportando mercadería, que se está moviendo la economía. Me parece que por ahí de acá, a medio término, el Partido Republicano no va a poder recuperar en ese sentido. Pero bueno, la verdad se va a ver realmente cuando sea la elección de presidente en la próxima, ¿no? Bien, perfecto. Mauricio, brevemente te pido antes de cerrar la nota una breve conclusión de la situación sanitaria. Bien mencionabas la cantidad de vacunas que ya están colocando, pero si nos podés hacer una breve conclusión de cómo está la situación sanitaria allí en Estados Unidos producto del COVID. Bueno, se dan dos cosas. Una, la cuestión de la vacuna, que es impresionante, yo me di incluso las 2 dosis, una cuestión fácil, rápida. Incluso en Nueva York anda un bus en distintos barrios donde se para y da la vacuna. A ese nivel están vacunando y la rapidez. Y por otro lado se está dando también de que han bajado mucho la guardia y por eso hay un rebrote de casos y hay un rebrote de muertos también que bueno, esperemos que en los próximos meses, cuando ya los adultos, como dijo Biden, en mayo estén todos vacunados, de pronto tenga una leve baja y podamos arrancar en septiembre, cuando empiece el ciclo lectivo acá en Estados Unidos, un poco más normal de lo que estamos ahora, ¿no? Mauricio, te agradecemos mucho tu tiempo, vamos a seguir en contacto como lo hacemos habitualmente y te agradecemos muchísimo la claridad para poder hacer un abordaje como el que acabamos de hacer de la situación inmigratoria de los Estados Unidos. Un abrazo grande y les agradezco porque es el primer canal que habla de esa cuestión, al menos que me ha hecho una entrevista a mí, y realmente me interesa porque como hispano nosotros hemos sentido muchas veces este tipo de cosas de las que estamos hablando, ¿no? Cierta discriminación, cierto ponernos a un costado, así que celebro de que se hable de esto. Bueno, muchísimas gracias Mauricio. Con nosotros Mauricio Zabalza, periodista argentino radicado en Nueva York, dándonos una perspectiva integral sobre la situación inmigratoria en los Estados Unidos y con un cierre en relación a la situación sanitaria, ¿no? Exactamente, muy interesante todo lo que nos explicaba, el retrato de lo que está ocurriendo allí en la frontera, pero las repercusiones también en la perspectiva política y también lo que está pasando en materia de vacunación, cómo va aumentando la vacunación, pero este rebrote de casos allí en Estados Unidos muy completo y como siempre se lo agradecemos a Mauricio. Totalmente, pero ahora no te vayas que en el siguiente bloque vamos a tener la propuesta como te anticipamos en medio ambiente y una sugerencia a nivel artístico para comprender distintos procesos históricos que la verdad no tiene desperdicio. Ya volvemos.